Ya, a ver, reitero el saludo, muy buenos días con todos ustedes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar en geografía sobre los relieves. Y bueno, cuando hablamos de los relieves, recordando pues las clases anteriores, eh, nosotros habíamos hecho nuestro tema de la geodinámica, ¿cierto? ¿Y qué habíamos dicho sobre la geodinámica? Pues vendrían a ser los movimientos que se presentan en la Tierra. Eso vendría a ser la geodinámica. Los movimientos que se presentan en la Tierra. Y esta geodinámica se divide en geodinámica interna y geodinámica externa. Ahora, la geodinámica interna crea nuevo relieve y la geodinámica externa modifica el relieve creado por la geodinámica interna. ¿Está claro? Ahora, justamente esos relieves formados tanto por la geodinámica interna y geodinámica externa es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora, cuando hablamos de los relieves, claro, no vamos a hablar de los relieves a nivel mundial, sino principalmente los relieves que hay en el Perú. Y uy, se movió acá, ya. Y uno de los primeros relieves, vamos a poner pantalla completa mejor, para que no se mueva. Ya. Acá estamos hablando de los relieves en el Perú. Y estos relieves que hay acá en el Perú, para, digamos, una cuestión didáctica, lo vamos a dividir en tres tipos de relieve. Relieve costero, relieve andino y relieve amazónico, o sea, relieve de la costa, sierra, selva. Pero también tenemos el relieve submarino, no se olvide. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la disciplina que estudian los relieves? La geomorfología. ¿Sí? ¿Qué cosa es la geomorfología o la morfología del Perú? Vendría a ser, pues, la forma que presenta la superficie terrestre. Ustedes saben que la superficie terrestre no es plana, no es llana, sino que tiene una diversidad de formas, elevaciones, hundimientos. Por ejemplo, tenemos cerros, tablazos, pampas, dunas, etcétera, etcétera. Todos esos relieves que he mencionado generan que la superficie terrestre no sea llana, sino que tenga formas, ¿sí? Diversas formas. Esas formas que presenta la superficie terrestre se llaman morfología del territorio peruano. ¿Y cuál es la disciplina que la estudia? La geomorfología. Muy bien, ahora, ¿qué más? Vamos a hablar también del relieve submarino. Y vamos a empezar con ello. Cuando hablamos del relieve submarino, ¿no? Y profe, ¿pero por qué vamos a hablar del relieve submarino? Lo que pasa es que no se olviden que el Perú tiene territorio tanto continental como territorio marítimo. Y dentro del territorio marítimo, dentro de todas esas masas de agua que tenemos, superficie terrestre. Esta superficie terrestre del fondo marino tiene una forma en particular, justamente, o mejor dicho, unas formas en particulares. Y esas formas que presenta vendría a ser la geomorfología, ¿sí? En este caso submarino. ¿Sí? Vendría a ser la morfología, ¿no? En este caso sería la morfología de fondo oceánico del territorio peruano. ¿Sí? Ahora, dentro de estos relieves submarinos, vamos a resaltar principalmente cuatro. ¿Cuáles son? Dorsal, fosa, zócalo y talud. Cuando nosotros vamos a la playa, tú recordarás que cuando tú vas a la playa, ahora que nos estamos de nuevo acercando al verano y vas a ir a la playa seguro en enero, febrero, conforme tú vas entrando hacia el mar, te vas hundiendo poco a poco, ¿verdad? Conforme vas entrando cada vez más, te vas hundiendo más y más y más en el agua. Entonces, esa primera parte, desde el litoral vendría a ser donde termina el agua y empieza la parte continental, ese es el litoral. O sea, conforme tú te vas metiendo al mar, tú estás pasando el litoral mar adentro, ¿ya? Pero conforme vas avanzando, tú vas descendiendo levemente, lentamente, ¿verdad? Entonces, esa primera, digamos, zona, ¿no? Submarina del litoral mar adentro, en donde hay una pendiente muy leve, se llama Zócalo continental. Por eso acá se dice que se sitúa desde la orilla del mar hasta los 200 metros de profundidad, 200 metros mar adentro. Toda esa primera parte donde hay una leve pendiente es el Zócalo continental. Este Zócalo continental se caracteriza por ser amplio. En el caso del Perú es amplio en algunos sectores y justamente la amplitud de este zócalo continental permite que ahí en el zócalo los peces vengan y se alimenten ¿de qué? De fitoplancton. Nuestro mar
se caracteriza nuestro mar por la abundancia de fitoplancton debido a las aguas frías. Las aguas frías generan unas condiciones el cual permite que abunde el fitoplancton. ¿Qué son los fitoplancton? Son, digamos, vegetación o algas microscópicas pequeñas, el cual sirve de alimento de los peces. Entonces los peces se alimentan del fitoplancton. Y como este fitoplancton va a abundar en el zócalo, los peces van a venir al zócalo y van a abundar en el zócalo. Y eso va a contribuir al aumento de la actividad pesquera. No solamente ello, sino que también los peces vienen, se alimentan del fitoplancton, ¿sí? Y se reproducen aquí en el zócalo. O sea, en el zócalo encontramos abundancia de peces gracias al fitoplancton que va a abundar en esta zona, ¿no? Del relieve submarino. Y también, pues, los peces se van a reproducir aquí, aquí van a dejar sus huevitos y aquí van a nacer un montón de pececitos. Y eso también ayuda a la actividad pesquera, ¿no? En nuestro país, ¿sí? Entonces, esas son las características del zócalo continental. Ahora, siguiendo mar adentro, ya a partir de los 200 metros sobre bajo nivel del mar en adelante, hay una zona de fuerte pendiente. Esa zona de fuerte pendiente, como tú puedes ver aquí en la imagen, ¿sí? Y se llama ¿cómo? Talud, aquí está. Esta zona, ese talud, lo indica esta raya verde. Esa zona de fuerte pendiente, una fuerte caída se llama talud continental. Se caracteriza porque, bueno, ahí no va a abundar peces, vamos a tener aguas turbias, debido a que esa zona, pues, encontramos bastantes sedimentos que el mar va a jalar desde el litoral, mar adentro, ¿sí? Luego tenemos las zonas más profundas de los océanos. ¿Cuáles son? Aquí están las zonas más profundas de los océanos. Vendría a ser el Zócalo. Aquí está el Zócalo, miren. Es estas zonas de grandes profundidades, es el Zócalo. Justamente el Zócalo es la zona en donde se dan las zonas de convergencia. Mira, acá convergen, chocan dos placas, la de Nazca y la placa continental sudamericana. Estas dos placas al chocar, ¿sí? En pleno choque, en pleno contacto, aquí se puede evidenciar pues una gran profundidad, ¿sí? Este, una gran profundidad aquí en esta zona del choque de placas, ¿no? O llamado también pues zona de convergencia, ¿sí? Las zonas más profundas del planeta están eh, en las fosas, ¿sí? En las fosas. Ahí están las zonas más profundas del planeta. Acá donde chocan las dos placas. En esta zona de convergencia, ¿sí? Ahí tenemos las zonas más profundas del planeta que vendrían a ser las fosas. Luego tenemos ya pasando las fosas una zona llana. Esta zona llana que en realidad no lo mencionan aquí en la imagen, pero yo te menciono que esto sería la llanura del fondo marino, ¿sí? Esta es la llanura del fondo marino. Pero pasando esta llanura tenemos una zona en donde las placas se dividen, ¿sí? Y tú sabes también, eso lo hemos visto en geodinámica interna, esa zona en donde las placas se dividen se llama zona de divergencia. Y ahí suele formarse, ¿qué cosa? Se suelen formar los dorsales, ¿sí? Ahí se forman los dorsales. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, esos serían nuestras cuatro principales relieves, ¿no? Del submarino, pues, ¿sí? Esos serían los cuatro principales relieves submarinos, no del territorio peruano. Ahora vamos a hablar de los relieves costeros. Cuando hablamos de relieve costero, vamos a dividirnos pues en dos, digamos, sectores. Relieves costeros del litoral y relieve costero de la llanura. El litoral, ya te he dicho, vendría a ser la zona en donde termina el mar y empieza la zona continental. Esa zona, esa rayita donde se va a formar pues al terminar el mar e iniciar la parte continental, toda esa zona sería pues el litoral. Y si tú ves a lo largo del territorio peruano, el litoral no es recto, pues no, no es una línea recta, sino que hay entrantes y salientes, o sea, se forman, digamos, se presentan diversas formas, ¿no? Como por ejemplo, puntas, bahías, ¿sí? Lo que no hay acá en el Perú son los golfos, ¿no? Los golfos no hay, ¿ya? Pero sí tenemos puntas, penínsulas, bahías, también tenemos esteros, ¿sí? ¿Y en qué se caracterizan? Miren, las puntas son em, entrantes, ¿sí? Entrantes de masas continentales dentro del océano. Acá, por ejemplo, podemos ver en la imagen donde dice la punta, perdón, la península, mira, acá tenemos un pedazo de continente que está ingresando ¿a dónde? Al océano. Este pedazo de continente que está ingresando hacia el océano y que está casi, casi rodeado en su totalidad de mar, sería una península. La punta es algo similar, solo que no es una porción continental eh,
amplia, grande, rodeada de mar, sino tenemos acá pequeñas entrantes en forma de punta, por eso es el nombre, pequeñas entrantes en forma de punta hacia el mar, pero no es una porción continental como el que vemos en las penínsulas, ¿sí? Son entrantes en forma de punta, por eso se llama punta. O sea, profe, tanto la península como la punta son similares, ambos son porciones continentales que ingresan hacia el mar, sí, ambos, ambos. Ahora, en el caso de la bahía, es similar al Golfo. El Golfo no hay en el Perú, tenemos golfos, por ejemplo, en Ecuador, Golfo en México, en otros países, y los golfos son porciones de mar que ingresan hacia el continente y que están casi rodeados de continente, ¿sí? Esos serían los golfos, como el Golfo de Guayaquil, el Golfo de México. Ahora, aquí, jóvenes, en el Perú tenemos bahías. Bahías también son similares, porciones de eh, mar o masas de agua que ingresan hacia el continente, ¿está claro? Pero miren, son porciones de agua que ingresan hacia el continente formando una especie de U. La diferencia es que en el Golfo ingresa el mar mucho más y está casi rodeado en su totalidad de continente. En cambio, acá en las bahías no, son entrantes en forma de U. Justamente en las bahías se permite se puede construir pues puertos, ¿sí? Lo otro también, pues, es que las bahías son espacios pues que se van a aprovechar para la actividad económica gracias a los puertos que se puedan construir dentro de las bahías, ¿sí? Ahora, por otro lado tenemos los esteros. ¿Qué son los esteros? Se forman en algunos ríos de la costa norte. Los ríos de la costa norte, que tienen un caudal considerable, al vertir sus aguas al océano, chocan las aguas frías y dulces, ¿no? de los ríos con las aguas cálidas y saladas del mar. Al chocar ambas aguas en la desembocadura de estos ríos de la costa norte, producto del choque de ambas aguas en sentido contrario, se genera un desborde de agua, ¿sí? Una inundación, en donde dentro de esta inundación se forman pues algún tipo de planta en particular, como por ejemplo los manglares. El mangle, que es una planta bien particular y característico de los esteros. ¿No? Por eso que tenemos los manglares de Tumbes. Y hay manglares en otras zonas, pues, de la costa norte. Pues entonces aquí, jóvenes, los esteros vendrían a ser, pues, esos espacios en donde encontramos agua en el litoral, perdón, en la desembocadura de los ríos de la costa norte, pues, ¿no? Agua que va a estar prácticamente, digámoslo así, eh, emposada, ¿no? Es una agua que va a estar pues desbordada, pues producto del choque de estas aguas tanto dulces como saladas. Muy bien, esos serían los relieves del litoral costero. Ya, acá podemos ver pues ahora la llanura. Vamos a ver los relieves de la llanura costera. Si bien la costa sabemos que es una franja muy delgada, esta franja delgada pues tiene un mayor ensanchamiento en la parte norte y la zona más delgada es al sur, en Arequipa. Entonces, en esta franja, si bien es delgada, es una zona llana. Y en esta llanura de la costa tenemos algunos relieves, como por ejemplo los valles. ¿Qué son los valles? Los valles son, dice acá, abanicos fluviales o conos deyectivos, ¿no? Los valles se forman, bueno, la pregunta sería, ¿qué es un valle? Un valle lo forma un río. El río, que nace en las alturas de las cordilleras, invierte sus aguas básicamente en el mar. Estos ríos, en su recorrido, ¿sí? Forman valles. O sea, el río forma un valle. El río más las zonas aledañas, o sea, los costados, va a formar valles. ¿Está claro? Ahora, estos valles van a ser importantes, por supuesto, van a ser muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser importantes los valles? Porque en ellos va a haber, por ejemplo, actividad agrícola. Pero, profesor, ¿por qué va a haber actividad agrícola? A ver, un ratito. Jóvenes, una consulta. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Ah, ya, pensé que no se estaba viendo porque me está escribiendo aquí la coordinadora diciendo que no estoy compartiendo. Entonces, ustedes confirman que sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ya chicos, ya. Si es que se va, no sé, cualquier cosa sucede, me avisan, no se queden calladitos. Y entonces, jóvenes, estamos acá mencionando los valles, como les mencionaba, pues, este, los valles lo forman un río, así es de simple, ¿no? Un valle lo forma un
río. Ahora, el río más las zonas aledañas es un valle. ¿Qué son las zonas aledañas? Los costaditos. Acá lo tenemos en la imagen. Mira, acá en la imagen tenemos un río y al costadito pues tenemos porción pues de tierra, ¿no? Y justamente en esas zonas aledañas se realiza la actividad agrícola. Ahora, ¿por qué se realiza la actividad agrícola? Lo que pasa es que el río, al pasar, deja sedimentos en las laderas, en los costados, y esos sedimentos son especies de nutrientes, es como decir abono, ¿no? El cual permite que ese suelo sea muy fértil, muy productivo, porque va a tener sedimentos que sirven de abono, además va a ser suelos húmedos gracias al agua del río, ¿no? Por lo tanto, los valles van a presentar suelos muy productivos y el hombre lo va a aprovechar, ¿sí? Para la actividad agrícola. Y eso pues contribuye a la actividad económica. Muy bien, dentro de los valles el principal, digamos, o dentro de los principales puedo mencionar el Valle de Rima, porque es un valle que pasa por la capital de acá del Perú y que contiene una gran cantidad de población. Además, el Valle del Rima es importante porque abastece de agua pues a casi un tercio de la población aquí peruana, pues, ¿no? Bueno, al menos abastece de agua a gran parte de la población, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, varios distritos, ¿no? Consumen agua potable gracias a este río Rima. Ahora, aparte del río Rima, acá en Lima también se cruzan otros dos ríos más. El que está al norte es el río Chillón, el que está al costado de Rima, pero al sur es el río Lurín. Esos son los tres ríos que abastecen de agua a todo la capital del Perú, ¿sí? Y entre los tres sí, pues, contribuyen, pues, con agua potable ahí sí a casi un tercio de la población peruana, pues, porque estamos hablando de todo Lima, incluso más sectores, ¿no? Ahora, las pampas, ¿qué son las pampas? Son zonas llanas, amplias, que antes pasaba por las pampas, pues, un río, solo que con el tiempo el río se secó. Y como te acabo de mencionar, cuando el río pasa ¿no? por los diferentes territorios, va dejando sedimentos. Pero ¿qué pasa cuando el río se seca? Bueno, ya no hay agua, pero esos sedimentos se quedan en esos suelos. Por lo tanto, esos sedimentos que se quedan en esos suelos permiten que ese suelo sea muy productivo, muy fértil. Pero le falta un factor muy importante. ¿Cuál es? Es el agua, pues. Entonces, producto del agua, lamentablemente no se puede realizar la actividad agrícola en las pampas, pero son muy fértiles, muy productivos esas tierras. Justamente el Estado, el gobierno, lo que hace son obras, ¿no? Que en este caso realizan obras eh, hidráulicas, ¿sí? Para poder, pues, utilizar estas pampas, pues, y de esa manera realizar una actividad agrícola, ¿no? Con gran productividad, ¿sí? Luego tenemos también, pues, los tablazos, pues, ¿no? ¿Qué son los tablazos? Son formaciones que se van a presentar producto de movimientos epirogénicos. En realidad son terrazas marinas. Mira, acá tenemos ahí el tablazo en la imagen. Parece como si fuese un gran escalón, ¿verdad? Imagínate que ese gran escalón está debajo del mar, o sea, debajo del nivel del mar. Si está por debajo del nivel del mar, quiere decir que el agua del mar lo va a cubrir. Y al cubrirlo, ¿qué es lo que sucede? Al cubrirlo, pues simplemente no tendríamos obviamente los tablazos visibles y toda esa zona estuviese cubierto de agua. Con el tiempo, con el pasar de los años, esa especie de escalón gigante llamado terraza marina, al pasar los años, millones de años, fue elevándose poco a poco, hasta que pasó el nivel del mar. Una vez que pasó el nivel del mar, obviamente el agua, ¿qué hace? Retrocede mar adentro, porque ya esta gran terraza pasó el nivel del mar, ¿no? Entonces el agua retrocede y este tablazo va a seguir creciendo a pasar los años. Pasan millones de años y sigue creciendo, creciendo, ¿no? Y eso serían los tablazos, ¿no? Si te das cuenta, han ido creciendo de manera vertical, por eso son formaciones que se dan gracias a movimientos epirogénicos. Ahora, por otro lado, también hay que entender que los tablazos se caracterizan por tener o contener, pues, recursos de hidrocarburos, por ejemplo, petróleo, gas, se obtiene aquí en los tablazos. Nosotros tenemos tablazos acá en Lima, al sur, tenemos en la costa norte, ¿sí? Y dentro de los tablazos tenemos pues petróleo. Y acá en el Perú explotamos ese petróleo que tenemos en los tablazos de la costa norte, ¿sí? Y bueno, pues el tablazo, digamos, más grande, antiguo, es el de Máncora, pues. Y si hablamos de pampas, la pampa más extensa es la de Olmos, y ahí está claramente en la imagen, en el PPT.
Por otro lado, tenemos otros relieves como las depresiones. ¿Qué son las depresiones? Si los tablazos son elevaciones, las depresiones son hundimientos. Son hundimientos en la superficie terrestre. Justamente estas depresiones, estos hundimientos que se presentan en la superficie terrestre, eh, pueden dar formación a otro tipo de relieves, como por ejemplo lagunas, turberas, albúferas, salinas, entre otros. O sea, lo que quiero decir es que si este hundimiento que se presenta en la superficie terrestre, en la costa peruana, se llena de agua, puede dar origen a otros relieves. Pero ¿qué relieve? Va a depender del tipo de agua y de las características. Pues si es agua emposada, puede ser pues un pantano, ¿no? O una albúfera. Si es una depresión que está cerca al mar, ¿sí? Y se da bastante evaporación del agua dentro de esta depresión, puede formar una salina. Entonces va a depender, pues, ¿no? Pero la depresión solamente sería un hundimiento de la superficie terrestre, pues sí. Por otro lado tenemos las dunas. Las dunas los encontramos en los desiertos. Los desiertos son zonas en donde escasea el agua, presencia es árido, presencia de arena, pero dentro de estos desiertos tenemos dunas. ¿Qué son las dunas? Montículos de arena, ¿sí? Son como especie de cerritos de arena, pues esos son las dunas. Ahora, tenemos las dunas que son como pequeños cerritos de arena, pero tenemos la media luna o duna Barján, ¿sí? Que vendría pues a formarse gracias a los vientos que vamos a tener en estas zonas desérticas, pues, ¿no? Esas serían las medias dunas o una Barján. O la duna más, una de las más grandes sería la de Purpur, en Virú, ¿sí? Son dunas, digamos, enormes, ¿sí? Y bueno, pues las dunas tienen una característica, que pueden desplazarse de un lugar a otro. ¿Quién lo desplaza? El viento. El viento puede erosionar la duna de un lugar y llevarlo a otro lugar. Los que sí no se puede desplazar son los médanos. Los médanos son como dunas, pero que tienen base rocosa. ¿Y por qué no se pueden desplazar? Porque el viento puede trasladar la arena, más no las rocas. Por eso es que el médano no se traslada. En cambio, la duna o media luna o duna barján, eso sí se pueden desplazar de un lugar a otro dentro del mismo desierto, gracias a los fuertes vientos. Por otro lado tenemos las estribaciones andinas. Las estribaciones andinas tú las conoces. Las estribaciones andinas son más conocidos como cerros, ¿sí? Eso tú lo conoces, ¿verdad? Las estribaciones andinas son conocidas como cerros. Todos los cerros que rodean Lima son estribaciones andinas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el Cerro San Cosme, el Cerro El Pino, el Cerro Camote, tenemos el Cerro San Cristóbal en el Rímac, ¿no? Y ustedes los conocen, ¿no? El Cerro San Cristóbal, ¿quién no lo conoce? ¿Sí? Ese es el que tiene una crucecita en la parte alta. Ese es el Cerro San Cristóbal, que incluso tiene pues una historia, el Cerro San Cristóbal, ¿no? En tiempo de los españoles y la resistencia indígena, ¿no? Seguramente en historia te van a contar un poco del Cerro San Cristóbal y sus pasado histórico, pues, ¿no? Por otro lado, también tenemos, estimados estudiantes, las lomas. ¿Qué son las lomas? Las lomas son vegetación, pero vegetación que crece en la parte alta de los cerros, ¿sí? Y crece gracias a la humedad, a la neblina, principalmente, pues acá en invierno. En invierno tú sabes que del mar sale la neblina y la neblina cubre la parte alta de los cerros, las puntas de los cerros, y justamente esta punta de los cerros, esta parte alta de los cerros, que es tierra, absorbe la humedad, absorbe la neblina y eso permite que aflore bastantes lomas. Hay lugares donde las lomas están pues todo el año, pues, ¿sí? Pero hay sectores que crecen de maneras temporales. ¿Sí? Pero todo esto es gracias a la neblina de invierno, pues, ¿sí? Y principalmente estas lomas los vamos a encontrar en la parte occidental de los cerros debido a que la neblina viene de ahí, del occidente, del mar, ¿sí? Y bueno, la loma más grande del Perú es la loma de Atiquipa. De Atiquipa. ¿Y dónde queda esa loma? En Arequipa, pues, ¿no? Y acá en Lima una bien conocida es la loma de la Chay, pues, ¿sí? Por otro lado tenemos ya la cordillera costera. Esa cordillera costera, bueno, es una pequeña cadena montañosa. Sí, no es como no es como la cordillera de los Andes, ¿ya? Porque cuando hablamos de los Andes y las cordilleras, ¿cuál es la diferencia, profesor, en una estribación andina y un Ande? El tamaño. Una estribación andina es una montaña de poca elevación. Un Ande, el cual el conjunto de Andes conforman una cordillera se caracteriza por contener montañas de gran elevación, ¿sí? Esa es la diferencia. Mientras que uno contiene montañas de gran elevación, el otro es pequeña elevación. La de pequeña elevación son estribaciones andinas, cerros. Pero en toda la costa peruana, sí, estos cerros
¿no? Juntos forman, entre comillas, pues una pequeña cadena montañosa, ¿no? Porque no le podemos decir cordillera, pues porque cordilleras son Andes. O sea, forma una cadena montañosa, o sea, montañas de poca elevación, pero no de manera uniforme de Tumbes hasta Tacna, sino que va a estar de manera discontinua, por sectores. Por ejemplo, en la parte norte tenemos ahí esa cadena montañosa que va desde Macizo de Illesca, Silla de Paita y los cerros de Amotape, o sea, en la parte norte. ¿Sí? Y en la parte sur, desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile. Lo que sucede también es que esta pequeña cadena montañosa surge en el norte y se va hacia el sur, pero lo que sucede es que esta cadena montañosa se dirige hacia el mar y por el mar se va hacia el sur, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que antes esta cadena montañosa era notorio, solo que producto del proceso de glaciación, ¿sí? La eustasia glacial, cuando se descongelan los glaciares, el agua se va al mar y el nivel del mar aumenta, y al aumentar el nivel del mar, todas estas montañas, esta cadena montañosa de poca elevación son cubiertas. Pero y las cadenas montañosas que están pegadas al este, hacia las cordilleras, que están, digamos, en zonas más elevadas, esas sí no se han cubiertas, y esas cadenas son las que podemos observar. Pero las que están dentro del mar no se puede, pero si uno investiga un poco más, ¿no? Se van a enterar ustedes que en todo nuestro mar peruano, sí, dentro del mar, tenemos una pequeña cadena montañosa cubierta de agua, pues. ¿Sí? Eso para que sepan, jóvenes. Listo, vamos ahora a hablar de relieve andino. El relieve andino, el principal relieve tenemos acá el Ande. Sí, que ya te he dicho que es una montaña de gran elevación. ¿Y el conjunto de Andes que forma? La cordillera de los Andes, pues. Pero dentro de esta cordillera de los Andes tenemos varios relieves, ¿sí? Pero antes de ello, es importante saber que la cordillera de los Andes se divide en tres sectores: Andes del norte, Andes del centro y Andes del sur. ¿Qué es lo que divide a los Andes en Andes del norte, centro y sur? Son los nudos. Tenemos dos nudos, como puedes ver en la imagen: el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. El nudo de Vilcanota separa, pues, los Andes del sur con los Andes del centro. Entre el nudo de Vilcanota y el nudo de Pascua tenemos los Andes del centro. Y el nudo de Pascua hacia el norte tenemos los Andes del norte. ¿Está claro? Ahora, muy aparte de ello tenemos tres cadenas: cadena occidental, oriental y central. En la imagen podemos ver de color negro la cadena occidental, el cual en la parte de norte de la cadena occidental o cordillera occidental tenemos una pequeña subdivisión, ¿sí? Entre dos pequeñas cordilleras. Ahí puedes ver con la letra A y B, ¿sí? Esas dos cordilleras pequeñas sería la cordillera blanca, la A, y la cordillera negra, la B, ¿sí? Y esa división en dos cadenas menores lo genera dos nudos: el nudo de Pelagato, el que está al sur, y el nudo de Tuco, que está al norte, ¿sí? ¿Ya? Ahora, eso es parte de la cadena occidental de los Andes del Norte. Ahora, todo estas, digamos, tres cordilleras, como te he mencionado, se dividen en sectores gracias a los dos grandes nudos: nudo de Pascua y nudo de Vilcanota. Profesor, entonces, aparte del nudo de Pascua y Vilcanota, que son los principales y que todos conocemos, acá en la cadena occidental de los Andes del Norte, ¿también tenemos dos nudos menores? Sí, pues la de Pelagato y la de Tuco, que te acabo de mencionar. ¿Sí? Ahora, dentro de esta cadena occidental, tanto en los Andes del Norte, Centro y Sur, tenemos varias cordilleras. Por ejemplo, en los Andes del sur de esta cadena occidental tenemos la cordillera de conos volcánicos. ¿Y por qué se llama de conos volcánicos? Porque acá tenemos la mayor cantidad, el 85% de volcanes que hay en el Perú. Sí, en esta cadena, en esta cordillera. ¿Sí? Luego en la cadena occidental, pero en la parte central, en los Andes centrales, tenemos otras cordilleras como la cordillera La Viuda, ¿sí? La cordillera central, y ahí están, la cordillera La Viuda, el punto más alto es el Rajuntay, mientras que en la cordillera central el punto más alto es el Cotoni, y acá tenemos las imágenes de esas cordilleras, ¿no? Y esos Andes de mayor elevación dentro de esas pequeñas cordilleras, porque ya te he dicho que el conjunto de Andes conforma una cordillera. Claro, profesor, pero veo que las cordilleras están separadas por sectores. Sí, pues por bloques. Todo el conjunto de bloques de estas cordilleras conforman toda la cadena de los Andes peruanos. Acá tenemos, por ejemplo, la cadena de conos volcánicos, que es el que está al sur. Y mira, acá tenemos la mayor cantidad de volcanes. Por ejemplo, tenemos el Coropuna en Arequipa, volcán más alto del Perú, Coropuna, mientras que el volcán Ubinas en Moquegua es el de mayor actividad. Luego tenemos la cadena central, ¿sí? La cadena central
tanto en los Andes del norte, Andes del centro. Profesor, veo que la cadena central no existe en los Andes del sur. Sí, no existe, ¿por qué? Porque en los Andes del sur tenemos la meseta del Collao y dentro de ello tenemos pues el lago Titicaca. ¿Sí? Acá sí tenemos los Andes del cadena oriental y cadena occidental, más no tenemos acá cadena central, porque tenemos la meseta de Collao y dentro de ello el lago Titicaca, no se olviden. Pero sí tenemos cadena central en los Andes del norte y Andes del centro, como pueden ver ahí. Solo que acá también lo han subrayado la cadena oriental de los Andes del centro y sur, lo han subrayado, ¿no? Solamente para mencionar algunos ejemplos de estas cordilleras. Por ejemplo, tenemos la cordillera de Vilcabamba, ¿sí? Que está en los Andes del centro, en la cadena central. Tenemos el Vilcanota, que está también en los Andes del centro, pero en la cadena oriental. Y tenemos la cordillera oriental de los Andes del sur, Carabaya, ¿no? ¿Sí? Ahora, por otro lado, muy aparte de la cordillera de los Andes, tenemos otros relieves dentro de estas cordilleras, como por ejemplo los valles interandinos. Son como los valles costeros, la diferencia es que ya sabes, un valle que lo forma un río, pero es distinto el río que pasa entre estribaciones andinas, que forma valles costeros, a un río que pasa entre los Andes, que forma valles interandinos, entre los Andes, ¿sí? Los cuales pueden ser valles en V o valles en U. Y bueno, pues estos valles interandinos, al igual que en la costa, son lugares muy importantes gracias a que aquí pues los suelos son muy fértiles, muy productivos y eso permite pues que el hombre haya realizado actividad agrícola y eso contribuye a la economía pues en los pobladores andinos, ¿sí? A ver, ese por un lado. Por otro lado tenemos las mesetas. ¿Qué son las mesetas? Las mesetas son también zonas llanas. Son zonas llanas con ciertas ondulaciones. Se suele encontrar lagos en las mesetas, pero son zonas llanas que están a gran elevación y que se han formado producto de geodinámica interna. Son las mesetas, zonas llanas que van a estar a gran altitud, en donde encontramos lagos y pues va a aflorar vegetación obviamente propia de este lugar pues geográfico de gran altitud, en donde aquí el hombre andino va a realizar la actividad ganadera, ¿no? Aquí su ganado va a consumir, pues, la vegetación que hay en esta zona de acá, pues, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado tenemos los cañones. ¿Qué son los cañones? Pues un valle interandino, ¿no? A veces pasa entre Andes que están muy juntos y va a romper esa unión de los Andes, el cual a través de los años las aguas del río van a ir desgastando las partes bajas de estos dos Andes, el cual va a ser cortado por el río, pero al pasar los años, esta erosión del río, el cual va a erosionar las partes bajas, va a generar que se forme entre estos dos Andes una especie de garganta con gran profundidad, en donde si tú puedes ver desde la parte superior, se genera un gran abismo, el cual te conduce directamente hacia el río, ¿no? Y eso sería un cañón, por eso que dice acá que son gargantas profundas con paredes alargadas, casi verticales, pues, ¿no? Porque esto se va a ir formando, ¿no? Gracias a la erosión del agua del río, pues, ¿no? Y pues esta erosión del agua del río se va a poder dar debido a que aquí seguramente hay fuerte pendiente, el cual el agua baja con gran fuerza y permite pues esa erosión, porque mayormente los cañones los tenemos en las partes altas de los ríos, cerca en el curso medio o superior, más no lo tenemos en el curso inferior, ya que ahí el agua no baja con gran fuerza y aparte no tenemos ahí pues Andes en el cual se puedan formar cañones, ¿sí? Para ir cerrando, con relación a los relieves andinos, tenemos pues las quebradas. ¿Qué son quebradas? Las quebradas son hendiduras que se forman en los Andes, hundimientos en los Andes, por donde va a bajar el agua, ¿sí? De la parte alta de estas cordilleras o Andes. Ustedes saben que los Andes tienen pues glaciares, o sea, nieve que cubre toda la parte alta, la punta. Pero este hielo, al descongelarse, el agua va a tener que bajar por algún lugar a las partes bajas. Justamente esa agua, para poder ir a las partes bajas, ¿no? El caminito o la ruta, ¿cuál es? Son las quebradas. Las quebradas son caminos, hendiduras, hundimiento en los Andes que permite que el agua descongelada de la parte alta baje hacia las partes bajas, conduciéndose hacia los ríos, ¿sí? Entonces, hacia los ríos, claro, hacia los ríos mayores, pues, ¿no? Porque al final
todos los ríos nacen pues de los Andes, solamente que en su recorrido pues estas aguas que se descongelan de los glaciares que van bajando por las quebradas se van a ir uniendo uno con otro y van formando ríos más grandes y el caudal del río también va aumentando, pues, ¿no? Eso serían las quebradas. Por eso tenemos acá quebradas de gran altitud y quebradas también bajas. Las de gran altitud, por ejemplo, es en la Pacheta, quebrada de Apacheta, eso es en Arequipa. Acá nace, por ejemplo, en esta quebrada de Apacheta, nace el río Amazonas, en Arequipa. Pero también tenemos las quebradas bajas como la de Guaycoloro, pues, ¿no? Acá en Lima. Por otro lado tenemos los pasos o abras. Los pasos o abras son espacios que vamos a encontrar entre un ande y otro, pero son espacios, digamos, amplios que le van a permitir al hombre, al ser humano, construir, ¿no? Eh, carreteras que le va a permitir al hombre pasar de una región a otra, de la costa a la sierra, de la sierra a la selva o viceversa. Entonces nosotros cuando nos vamos a la sierra o a la selva, vamos por carretera. Estas carreteras para poder pasar a la sierra, ¿cómo logramos pasar? No es que vamos a ir por carretera hasta la punta de un Ande y vamos a bajar, ¿no? No es así, sino que vamos a ir rodeándose a los Andes hasta llegar por Andes que van a estar pues sus uniones formando espacios amplios que le ha permitido al ser humano construir su carretera por ahí, el cual le va a permitir pasar de la costa hacia la sierra. Y ese espacio en donde la carretera está construido se llama paso o abra. Por eso se llama paso porque te permite pasar de una región a otra, o abra porque son zonas abiertas entre un ande a otro, el cual permite al hombre haber construido dichas carreteras. Por ejemplo, el paso abra de mayor altitud es el Chimboya, que une Cusco y Puno. El paso Abra que mayormente conocemos nosotros es el Ticlio y Anticona. Anticona es carretera y Ticlio es por donde pasa el ferrocarril, pues, ¿no? El ferrocarril del centro. Él nos permite ir hacia Junín, por ejemplo, ¿no? Hacia Huancayo, de ahí hacia Pasco, etcétera, etcétera. El paso Abra de menor altura es el Porcuya, pues, que está al norte, une Olmos con Jaén. Y finalmente, estimados jóvenes, vamos a terminar con el relieve de la selva, pero son 9:20 y tengo entendido que el 9:20 es su receso, así que nos vamos a ir a unos recesos de 15 minutos, como corresponde, y nos reencontramos a las 9:30, 35. ¿Me confirman? ¿Se nota en pantalla ya o todavía? Sí, profe, ya se puede ver. Excelente. Gracias. A ver, continuamos. Nos quedamos justo aquí en relieve de la selva, ¿ya? Y cuando hablamos del relieve de la selva, hay que entender que este se va a dividir en dos sectores, ¿no? Lo que vendría a ser la selva alta y la selva baja. Seguramente ustedes han escuchado de ceja de selva, ¿verdad? Y dirán, profe, ¿y ceja de selva dónde está? Bueno, ceja de selva está dentro de selva alta, ¿ya? Es, por decirlo de esta manera, es la parte alta de selva alta, ¿sí? Esa sería ceja de selva. Pero bueno, con relación al relieve de la selva del Perú, dice aquí que se extiende por todo el flanco oriental de los Andes, en el norte. Avanza hacia ambos flancos, desde el Valle del Marañón y llega hasta la vertiente del Pacífico. Comprende la selva alta y selva baja, como les he mencionado. Ahí vamos a presentar pantalla completa. A ver. Ahí está. Y justamente aquí está, pues, ¿no? Miren, la selva alta se extiende entre los 3.000 metros sobre el nivel del mar a 400. Profesor, pero si hay mayor altitud en el Perú pasado los 3.000, claro, hay 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, pero ya eso es la zona andina. O sea, la selva llega hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pasado los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya estamos hablando de la región andina. ¿Está claro? Profe, y en el caso de la costa, más o menos, el relieve de dónde a dónde iría. Más o menos en la costa vamos desde los 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, desde el litoral, hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Desde los 1.000 hasta las zonas más altas es la región andina. Y para el otro lado de la cordillera, para el lado oriental, hasta los 3.000, porque de 3.000 a 400 es selva, ¿ya? O sea, profe, la selva contiene mayor altitud que la costa, sí. Profesor, ¿y por qué en la selva hay mayor calor si tiene más altitud que en la costa? Lo que pasa es que en la costa nosotros tenemos, digamos, no un clima cálido por factores
geográficos, que lo vamos a ver de aquí, creo que la otra clase, ¿ya? Nosotros tenemos factores que determinan los diferentes climas en el Perú. Y en la costa nosotros tenemos veranos calurosos, cálidos, inviernos muy fríos, pero debido pues a que tenemos la corriente de agua frías, tenemos el anticiclón Pacífico Sur, tenemos las nubes estratos, tenemos la misma cordillera y todo eso genera un ambiente en donde en la costa tenemos frialdad, pues, ¿no? En cambio en la selva el cielo es despejado, no hay aguas frías cerca a la selva, ¿no? Y todo eso permite pues que el clima sea distinto, pues, ¿no? Por más que esté a mayor altitud, a 2000 hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Claro que cerca a los 3000 el calor no es muy elevado, pues, ¿no? Es cálido, sí, pero no tanto como en selva baja. Ahora, profesor, entonces selva alta va desde los 3000, ¿ya? Este, pero también me doy cuenta de algo, profesor, que acá en la selva baja, está, vamos a terminar con la selva alta. Acá en la selva alta, profe, me doy cuenta que ya vamos desde los 3000 hasta los 400, ¿ya? Selva alta. Eh, Profesor, y ya, pasados los 3000 es la cordillera de los Andes, o sea, la región andina. Pero pasados los 400, 300 metros sobre el nivel del mar, eso ya es selva baja, pues. Eso es selva baja. Ahora, como te decía, dentro de selva alta tenemos ceja de selva. Dentro de selva alta tenemos ceja de selva, que es desde los 3000 hasta los 800. O sea, prácticamente casi todo selva alta, o sea, casi todo selva alta es ceja de selva, ¿no? Solamente no es ceja de selva desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 400, ¿sí? Ahora, la ceja de selva se caracteriza porque son zonas muy montañosas, pues no son zonas montañosas, llenos de árboles boscosos, con laderas empinadas, porque estamos hablando ya en las partes altas de la cordillera, estamos subiendo en la cordillera. Si bien hay un clima cálido, las laderas son empinadas y la calidez también del clima no es muy elevada, como he mencionado, ¿no? En cambio, en la selva alta, pero dentro de, fuera de cejas de selva, tenemos los valles amplios. Serían ya la zona de los valles dentro de selva alta. Nosotros, cuando hablamos de la selva, ¿dónde se encuentran las mayores ciudades o las principales ciudades? Están en selva alta, pero no en ceja de selva, sino dentro de selva alta, en la parte de los valles que son amplios. Justamente en estos valles que son amplios, la población se ha asentado al costado del río y aprovecha el agua del río y pues la población ahí ha ido creciendo, pues, ¿no? Por eso es que acá estos valles se amplían y son ocupados por asentamientos humanos. O sea, en la selva, la mayor cantidad de población se encuentra en selva alta, ¿sí? En los valles amplios, que no está dentro de ceja de selva. Por otro lado, aquí también en la selva alta tenemos cordilleras, la cordillera oriental, porque como hemos mencionado, estamos hablando de alturas que van desde los 1000, 2000 hasta 3000 metros sobre el nivel del mar, o sea, estamos hablando que es cordillera, pero es el lado oriental de la cordillera, el lado oriental y la parte baja de la cordillera, en donde, pues, de alguna manera también vamos a encontrar, pues, aquí, cañones, ¿sí? Porque los ríos aquí van a bajar también con gran fuerza en esta parte media de la cordillera, ¿sí? Y va a ir pues rompiendo las uniones de los ríos. Es como lo que mire, es como más o menos para que me entiendan esto de acá. Miren, aquí, por ejemplo, esto era así. Y el río lo que va a hacer es cruzarlo de esta manera. El río cruzó y rompió esta unión de la cordillera. Solo que al pasar los años ha ido desgastando, ha ido desgastando cada vez más las zonas bajas de esta unión, mira, y lo ha desgastado tanto que ahora, donde antes el río pasaba por acá arriba, ahora ya no pasa por acá arriba. Cada vez se ha generado una mayor profundidad. Entonces, hoy en día lo que tenemos es esto. Tenemos aquí esta unión, mira. Y por acá está pasando el agua del río. ¿Te das cuenta? Se formó como una especie de garganta con gran profundidad. Y eso se llama cañón. Solamente que en la selva no se le denomina cañón, se le denomina
pongos. Pongo. Y un pongo muy conocido es el pongo de Mancerich, ¿sí? También el pongo de Mainic. Y bueno, pues los pongos son importantes porque acá se construyen centrales hidroeléctricas, así como también en la región andina, en los cañones, y creo que no lo mencioné, en los cañones se suelen construir las centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque justamente en los cañones, para formarse ese cañón, es porque el agua del río pasa por ahí con gran fuerza, y justamente se aprovecha esa gran fuerza del agua de los ríos para construir ahí la central hidroeléctrica, que son como grandes tubos que meten dentro del río, por donde el agua ingresa con gran fuerza, y dentro de estos tubos hay turbinas, y el agua al pasar comienza a mover las turbinas, y es el movimiento de la turbina es lo que va a generar la energía eléctrica. ¿Está claro? Entonces estas serían algunas cordilleras, pongos, y por acá tenemos varios valles, en donde dentro de estos valles pues tenemos el asentamiento de personas, pues no ciudades, como por ejemplo en el Amazonas tenemos Bagua, tenemos Guayagua, en Huánuco, San Martín, Tingo María también aquí en Huánuco, Oxapampa, Posuso en Pasco, Chanchamayo y Satipo en Junín, La Convención en Cusco, Tambopata en Puno y Madre de Dios. Entonces son valles longitudinales. Por otro lado, ya para ir cerrando la geografía, tenemos la selva baja, que es desde los 400 hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. Seguramente alguien dirá, profe, pero a ver, usted dijo que selva alta va desde los 3000 hasta los 400, selva alta, perfecto. Y de 400 a menos era selva baja, ¿cierto? Sí, efectivamente, así es. Pero de 400 debería llegar hasta los 0. Sin embargo, dice 80, profesor. Lo que pasa es que, ¿por qué no llega hasta los 0? Porque si seguimos bajando de 80 metros sobre el nivel del mar hacia menos altitud, eso ya sería territorio brasileño, pues, ¿no? Sí, sería territorio brasileño. Entonces, selva baja en el Perú sería desde los 400 a 80 metros sobre el nivel del mar, dentro de los cuales tenemos relieves como los altos. ¿Qué son los altos? Así como en la costa tenemos, digamos, cerros, en la selva baja también hay cerros, ¿no? Pero esos cerros se les va a llamar altos, ¿sí? Luego tenemos también los filos. Ah, la diferencia también es entre un filo y un alto. Profe, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que el filo también es como un cerro, ¿ya? Pero es un cerro, obviamente, que termina en punta, ¿no? Ese sería un filo, es como un cerro, así como acá en la costa, como vemos aquí, ¿no? Alrededor de Lima, es como un cerro que termina en punta. Y eso sería el filo ahí en la selva baja. Pero los altos sería también como un cerro, pero con parte alta trunca, con punta trunca, o sea, no termina en punta. O sea, es una elevación, como pueden ver acá, así. Esto es una elevación, pero mira la parte alta. La parte alta es trunca, no termina en punta. Y justamente ahí, en esta parte alta de los altos, se van a asentar las poblaciones que viven dentro de Selva Baja. O sea, las ciudades de Selva Baja van a estar en los altos. ¿Está claro? Ahí van a estar asentados, en los altos. Y justamente vamos a tener pues a la población que realiza la actividad agrícola, ganadera, construyen sus casas, sus ciudades, pues, ¿no? Ahora, aparte de ello tenemos la Restinga. La Restinga es una zona que está en la parte baja de los altos y que se conecta con el río, ¿sí? En el cual cuando el caudal del río, ¿sí? Aumenta, o sea, la crecida, el agua va a desbordarse del río y comenzará a llegar por las Restingas. Mira, todo esto se inunda de agua, todo esto, hasta aquí. Y parte de las restingas se va a cubrir de agua. Si parte de las restingas aquí se va a cubrir de agua, todo esto se cubre de agua. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Bueno, pues la crecida de los ríos no es todo el año, es temporal. Por lo tanto, las restingas son zonas que se van a inundar de manera estacionaria y se va a realizar actividad agrícola también de manera estacionaria. O sea, se van a cultivar especies que crezcan en un tiempo corto de 3, 4 meses, 5 meses el producto. ¿Por qué? Porque no pueden demorarse más, porque cuando el río se desborde, pues todo eso se va a inundar de agua. Entonces, eso sería la restinga, se caracterizan por ello. Por otro lado, tenemos las playas. El río, cuando aumenta su caudal, es crecida. Cuando disminuye su caudal, es estiaje. Acá está, estiaje, ¿sí? Ahora, ese es cuando disminuye su caudal. Ahora, con relación a, digamos, al río, ¿no? de la selva,
En los costados del río vamos a encontrar arena depositada. ¿Quién llevó la arena? El mismo río. El río va a depositar arena en las laderas, en los costados. Justamente esa arena depositada vendría a ser las playas, ¿sí? Es como que en la costa. ¿Qué cosa es playa en la costa? Es depósito o sedimentación de arena o rocas en el litoral. Igual acá la playa es el depósito o sedimentación de arena en las laderas del río. O sea, acá se deposita arena y todo eso se le va a llamar playa, ¿sí? Por otro lado, pasando las playas, pasando esa arena, tenemos los barrizales, ¿sí? El cual es limo arcilla que se va a depositar en esta zona pasando las playas, el cual cuando el río aumenta su caudal y cubre de agua todas estas zonas, ¿no? Y luego disminuye en el estiaje, aquí queda la arena formando playas, y aquí quedan los barrizales, ¿sí? El limo arcilla formando los barrizales, el cual sirve para la actividad agrícola. ¿Está claro? Entonces, eso sería, digamos, los barrizales, las playas, restingas, los saltos y los filos. Finalmente tenemos las tahuampas. Las tahuampas son zonas de selva baja que van a estar inundadas todo el año, siempre. O sea, tú vas a pasar por las tahuampas y el agua va a llegarte a las rodillas aproximadamente. O sea, son zonas que van a estar inundadas todo el año. Solo que cuando hay un desborde del río, ese inundamiento va a aumentar en la tahuampa, ¿sí? Y cuando sea el estiaje, el inundamiento disminuye, pero no va a dejar de estar inundada esta zona de las tahuampas, ¿sí? Ahora, en estas tahuampas crece un árbol llamado el aguajal, de donde se extrae el aguaje. Esto crece en las tahuampas. ¿Está claro? Y bueno, jóvenes, acá tenemos algunas imágenes. Miren, los filos, ¿qué son? Son cerros, ¿no? Como les mencioné, acá está, es como un cerro. Filos, ahí está. Es como un cerro. ¿Ya? Los saltos es una zona llana trunca en cierta altitud, esos serían los altos, donde la población se asienta. Las restingas va a estar al costado de los ríos, mira, por acá está el río, por esta zona, y al costado está la restinga, se inunda de manera estacionaria, ¿no? Las playas, acá está, es depósito de arena, acá está la arena, al costado del río. Las tahuampas son zonas que van a estar inundadas, mira acá está claramente la inundación, va a estar inundada todo el año. Los barrizales van a ser zonas que están pasando las playas, en el cual se va a inundar cuando se da el crecimiento de los ríos, ¿ya? La cordillera de Contamana es una cordillera que surge de la cadena oriental y se abre como un bracito hacia, digamos, dirección de Brasil, ¿no? Es como una cordillera que se abre, ¿no? Es como un bracito que se va abriendo en la dirección hacia Brasil. Es una pequeña cordillera que surge y se le llama cordillera de Contamana. Finalmente, ¿qué son las tipiscas y los meandros? Tipiscas, también llamado cochas. Y bueno, pues tú sabes que los ríos de la selva baja van así, mira, en forma de culebrita, debido a que no hay pendiente en esa zona de la selva baja. Y como no hay pendiente, lo que va a suceder es que el agua del río no va a desplazarse de un lugar a otro de manera directa, recta, sino que va a ir vacilando, va a ir yendo de un costado a otro. Por eso es que comienza a formar o comienza a tener una forma meándrica, ¿no? Así como culebritas, con curvas. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente, mira, por ejemplo, este era el camino del río, por aquí, luego venía por acá y se iba por acá? ¿Qué pasó con el tiempo? Esta zona de aquí se fue erosionando y de pronto el río adoptó nuevo camino por aquí. Y al final esta zona de acá se quedó aislada. Este meandro, este codo que queda aislado, ahora ya se le va a llamar no meandro, sino se le va a llamar tipisca o cocha. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, con eso estaríamos terminando geografía y estas serían sus claves del día de hoy. ¿Sí? Número 1, tenemos acá C de casa. Número 2, C de casa. Número 3, D de dedo. Número 4, B de bueno. Listo, chicos, terminamos geografía. Pasamos ahora a cívica. Ya, pasamos ahora con cívica. Listo. El día de hoy en Cívica, estimados estudiantes, vamos a hablar sobre las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y
el primer punto es que las organizaciones de la sociedad civil, eh, ¿cuál es su fin, ¿no? El fin de estas organizaciones es buscar el cumplimiento, el respeto a los derechos humanos. Por eso es que acá nos dice lo siguiente: las organizaciones de la sociedad civil están constituidas por un grupo de ciudadanos que se unen voluntariamente, sin ánimo de lucro, ojo, sin ánimo de lucro, y surgen en el ámbito local, nacional e internacional. Tienen naturaleza altruista y son dirigidas por personas con un interés en común, ¿no? Destacan las siguientes. En total tenemos 82 organizaciones de la sociedad civil. Todas ellas buscan que se cumplan o se respeten los derechos de las personas, ¿no? Pero los derechos de diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos algunas agrupaciones, ¿no?, de la sociedad civil que busca el cumplimiento del respeto de las mujeres, otros el cumplimiento del respeto de los derechos de la población negra, otros el cumplimiento del respeto de los derechos humanos de manera general, otros el derecho a la libertad de expresión, y así tenemos muchas organizaciones civiles. Cada uno se une con un fin en común, como ya se ha dicho, sin fines de lucros y con intereses en comunes en donde buscan respetar algún derecho en particular o todos en general, ¿sí? Y el Perú reconoce 82. Hay algunos que son netamente del Perú y otros que tienen sedes en otros países, o sea, digamos, son organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, con sede acá en Perú, pero que en otros países también tiene, pues, otras sedes, ¿no? Pero en total, acá en el Perú tenemos 82 reconocidas acá, sea exclusivamente el Perú o de repente alguna sede de alguna organización internacional, ¿no? En total, contando todos ellos, tenemos en total 82. Tenemos acá, por ejemplo, Proética, que desde su fundación está conformado por 4 instituciones. Proética, ¿sí? ¿Cuáles son esas instituciones? Es la Asociación Civil de Transparencia, Asociación de Exportadores, Comisión Andina de Juristas y el Instituto de Prensa y Sociedad. Ahora, ese con relación a la sociedad civil. Profesor, ¿y las organizaciones sociales, cuál es la diferencia? La organización de la sociedad civil, ya hemos dicho, es la agrupación de un conjunto de personas con un fin en común, sin fines de lucro, y donde las personas pueden ser de diferentes partes, pero lo que les va a unir básicamente es el interés en común, como bien claramente lo indica aquí. El interés en común es lo que va a unir a todo este conjunto de personas. Ahora, en las organizaciones sociales, estas eh, son organizaciones de personas naturales y jurídicas que se constituyen también sin fines de lucro por su libre decisión y bajo las diversas formas previstas por la ley o de hecho. Ahora, mayormente, estas organizaciones sociales son poblaciones que viven dentro de una misma comunidad, ¿sí? O poblado, ¿no? El objetivo de estas organizaciones sociales, ¿no? El objetivo es que a través de su actividad común persiguen la defensa y promoción de sus derechos, ¿sí? Ellos no buscan promover básicamente derechos de otras personas, sino buscan organizarse para hacer cumplir sus propios derechos, ¿no? Y ese es el eje de su desarrollo individual, colectivo y el de su comunidad, ¿no? Buscar que se les respeten los derechos. ¿Cuáles derechos? Bueno, acá tenemos varios tipos de organizaciones sociales. Por ejemplo, tenemos las organizaciones sociales de base, organizaciones sociales juveniles, entre otros. Pero para formar una organización social debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Hay beneficios que otorga la inscripción de la organización social, como que, por ejemplo, son sujetos a préstamos, son reconocidos por el municipio les da apoyo. En cambio, cuando se organizan las organizaciones sociales de manera informal, pues no son reconocidas, pues, ¿no? Y eso le impide, pues, que sean sujetos de muchos derechos que ellos pudieran buscar, ¿no? E incluso beneficios, ¿ya? Acá tenemos, pues, dentro de los derechos y deberes también que les permite, tenemos la de generar un documento de consulta y apoyo para su activa participación en la realización de sus fines,
facilita el procedimiento de constitución y elección de sus representantes, ser sujeto de crédito, ¿no? La organización social es sujeto de crédito, puede prestarse dinero, suscribir convenios, formalizar acuerdos también con otras organizaciones, con las mismas autoridades municipales, autorizar y formular programas y proyectos para su ejecución con la autoridad encargada y participar en los espacios abiertos por la descentralización, ¿no? Acá tenemos los tipos de organizaciones sociales, tenemos las de vecinos, que buscan la organización social de vecinos. ¿Qué es lo que busca? Busca lo siguiente. Sí, ya. ¿Qué es lo que busca la organización social de vecinos? Busca que los vecinos de una comunidad o urbanización se organicen con el fin de hacer cumplir los derechos que como comunidad deberían tener, como por ejemplo, seguridad por parte de la municipalidad. Busca hacer que se cumpla el derecho a vivir en un ambiente seguro. También lo otro es un medio ambiente limpio, busca que de repente haya limpieza, haya aquellos personas que se dedican a recoger la basura, pues ellos coordinan también con el municipio, no buscan que se promueva áreas verdes en la comunidad, ¿no? O en la localidad, ¿no? Busca también que haya una adecuada organización de las pistas y veredas. O sea, todas esas necesidades que tiene la comunidad, que son parte de sus derechos, ellos de manera organizada pueden pedir a la autoridad municipal que se les asista, se les apoye. Es más, ellos participan dentro del presupuesto participativo que se realiza de manera anual en todos los municipios. Por otro lado, las organizaciones sociales de base son las encargadas de buscar el cumplimiento, promover y buscar cumplir con un derecho fundamental, básicamente las mujeres embarazadas y niños. ¿Cuál es ese derecho? Pero que se evidencia, ¿no? El derecho a la alimentación. Ahora, no solamente de los niños y mujeres embarazadas, sino son los prioritarios, ¿no? Pero de manera general, toda persona tiene derecho a la alimentación y las organizaciones sociales de base lo que buscan es promover el cumplimiento de este derecho a alimentarse, mientras que las organizaciones de vecinos buscan el cumplimiento de eh, necesidades que tiene la comunidad fuera de la alimentación, ya que la alimentación lo ve la organización social de base, como por ejemplo los vasos de leche, como se puede ver en la imagen, los clubes de madre, ¿no? Los comedores populares que cocinan con apoyo, donaciones, cocina para la comunidad a un bajo costo, ¿no? Te dan un platazo de comida con sopa segundo a un sol, ¿no? Entonces, ¿dónde consigues eso? O sea, claro, es que la idea no es lucrar, la idea es lograr que las personas tengan ese derecho a la alimentación que es base primordial para todo ser humano. Profesor, ¿y ese sol que se paga, a dónde va? Bueno, pues para mejorar el lugar, el ambiente, tener más limpieza para ello, porque no todo le van a dar, o sea, no, ellos piden donativos, ¿no? Pero no se les da todo. Entonces, ese sol sirve para que, de alguna manera, haya ciertas mejoras, pues. Por otro lado, tenemos otras organizaciones, pero ya temáticas, o sea, diferentes temas, como por ejemplo las asociaciones juveniles, como la Red Nacional de la Juventud del Perú, el RENAJUT, que es una organización que busca promover, pues, que los jóvenes participen, se organicen, participen de las políticas a nivel nacional de diferentes formas, de diferentes maneras. O sea, es una organización que busca el involucramiento de los jóvenes, mientras que las asociaciones culturales son aquellas asociaciones, organizaciones sociales que buscan la organización de grupos artísticos, folclóricos, ¿no? Reconocidos por las autoridades,
las asociaciones deportivas son los clubes deportivos, las asociaciones deportivas, que se supone también que se crean sin fines de lucro. Por ejemplo, Club Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Alianza, entre otros, son asociaciones deportivas o clubes deportivos en donde estas se han formado sin fines de lucro, en donde sus asociados son un montón de personas, nadie es dueño y tampoco los asociados buscan lucrar o beneficiarse o tener un ingreso. Lo que buscan es ser parte de esta asociación para promover el deporte, ¿no? Para promover el deporte con su equipo, ¿no? Y de esa manera, pues, no se busca lucrar, ¿no? Sino que se promueva el deporte aquí, pues, en la región, en el país, pues, ¿no? Esas son las asociaciones deportivas, así como también las asociaciones culturales, lo que buscan no es lucrar, sino es promover el arte, el folclore a nivel nacional y local. ¿Sí? Esos son los tipos de organizaciones sociales. Ahora, hay otro tipo de organizaciones que tienen que ver más con las organizaciones políticas, ¿sí? Como por ejemplo, estas organizaciones políticas nos sirven ¿para qué? Para participar de manera organizada en las decisiones que se tomen en nuestro país. Claro que uno puede participar en la política de manera independiente, autónoma, no necesariamente siendo parte de algún partido político. Uno, por ejemplo, cuando este, va a emitir su voto en alguna elección para elegir al presidente o para elegir a sus gobernadores regionales, congresistas o alcalde, está haciendo política y está participando en la elección. Pero otra manera de participar de manera organizada es a través de los partidos políticos. ¿Está claro? Ahora, con relación a las elecciones, es bueno, es un mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Eh, en donde los ciudadanos, pues, ejercen su, digamos, su participación y control también de los gobernantes. ¿Ya? Y bueno, pues se puede participar de manera autónoma o a través de partidos o grupos políticos, ¿sí? Ahora, dentro de las elecciones elegimos al presidente, ahí está, a los parlamentarios, a los congresistas, elecciones regionales, gobernador regional, elecciones municipales, tanto provincial y distrital. Si nos corresponde, elección de jueces, si es que nos corresponde. Profesor, ¿y por qué dice si es que nos corresponde? Lo que pasa es que hay un tipo de jueces que son los jueces de paz que se eligen en algunas comunidades alejadas, recónditas, en donde ese juez de paz, que el Poder Judicial lo reconoce, pero no es parte de la carrera magistral, este juez de paz lo elige el pueblo, ¿sí? Entonces, solamente en aquellos casos en donde no haya jueces y sea un lugar alejado, recóndito y nadie quiera ir, ¿no? Ahí la comunidad elige su propio juez, ¿no? Que es una autoridad reconocida por el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia también. ¿No? Pero solamente son esos casos excepcionales. Por eso es que menciono que si es que nos corresponde. Por ejemplo, todos nosotros que vivimos en Lima, ¿no? O en ciudad, no nos corresponde elegir a esos jueces de paz, que se va a ver con mayor detalle más adelante cuando se hable del Poder Judicial, en la semana más o menos 13, 14. Luego también tenemos otra forma de participación que es el referéndum y la revocatoria. ¿Qué es el referéndum? Es la consulta que se le hace al pueblo con relación a la aprobación, derogación o modificación de alguna norma o ley, mientras que la revocatoria es un mecanismo de control ciudadano el cual se busca sacar del cargo a aquella autoridad que ha sido elegido mediante voto popular, o sea, mediante elección. Aquella persona que ha sido elegida mediante elección puede ser revocada. ¿Sí? Aquellas personas que no han sido elegidos por elección y que se han designado por una autoridad superior, no se les puede revocar. A ellos se les tiene que remover. Ahí se aplica la remoción de autoridades. Justamente, ¿cuál es el fin de los partidos políticos, ¿no? Bueno, hay principios y fines. ¿Ya? Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objetivo es participar por medios lícitos en los asuntos públicos del país políticos, ¿no? Entre sus principales fines y objetivos son asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, ¿no? Buscar que siga este, eh, respetándose los procesos democráticos, así también contribuir a la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos. También contribuir a la gobernabilidad del país, aunque la verdad muchas veces vemos que cuando llegan pues los diferentes partidos políticos al Parlamento no buscan la gobernabilidad, más bien buscan desestabilizar al gobierno de turno, ¿no?
¿A cambio de qué? A cambio de cargos, pues, ¿no? Una vez que le dan cargos a los, ¿no? O apoyo económico, o se involucran en corrupción congresistas y presidente, ahí recién dejan que, entre comillas, gobierne, pues, ¿no? Pero bueno, también otro principio, este, objetivo es representar la voluntad de los ciudadanos. Pues se supone que los partidos políticos representan la voluntad de los ciudadanos que son adherentes a dicho partido, ¿no? Y deben de canalizar, obviamente, la opinión de la población de dicho, que apoya dicho partido, ¿no? Realizar actividades de educación, formación y capacitación, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Ya? Y bueno, pues los partidos políticos nos permiten participar en los procesos electorales. El próximo proceso electoral en el Perú es en el 2026. 31 nuevos partidos políticos buscan su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, cada vez vemos más partidos políticos y muchas veces son partidos políticos que buscan pues crearse para formar pues este un supuesto partido nuevo, independiente, pero muchos de ellos son reciclados y al final postulan gente de otros partidos y simplemente son puros vientres de alquiler, ¿no? Porque en otros casos también los partidos políticos, luego de haberse creado, suelen venderlos. Entonces, no sé, pues desde mi punto de vista creo que debe ser como en otros países, ¿no? Donde solamente hay dos partidos. En Estados Unidos, y ustedes saben que hace poco se han dado las elecciones, existen dos partidos, los demócratas y los republicanos. Republicanos de derecha, demócratas de izquierda. Y de esa manera se genera un mayor control entre ambos partidos políticos, ¿no? Acá creo que debería hacerse lo mismo, ¿no? Porque acá se crean muchos partidos con el objetivo de que mientras más partidos haya, ¿no? Estos partidos logran meter congresistas y al final todos se unen y son los mismos, ¿sí? Y trata siempre la política tradicional, quiere o trata de mantener siempre pues ese control sobre el Congreso y lo está haciendo hasta el momento, ¿no? Pasamos de un Fujimorismo de Alberto Fujimori a uno de Keiko Fujimori. Entonces, sigue encontrando el Congreso y eso podemos ver actualmente que lamentablemente, bajo ambiciones personales, se genera una desestabilización económica, ¿no? Y los partidos políticos que existen, ¿no? Como Renovación Nacional, Avanza País, entre otros, son partidos que han nacido de este partido tradicional que es el Fujimorismo. Entonces, prácticamente el permitir crear muchos partidos, más bien mm, no permite pues que haya una verdadera fiscalización, ¿sí? Entre los partidos, sino más bien generan estrategias para seguir inquistados en el poder y eso lo podemos ver a través de los años, ¿no? Por otro lado, los partidos pues políticos que tenemos, algunos de ellos son los que están aquí, ¿no? En la imagen, ¿ya? Mientras que también, por otro lado, tenemos los movimientos. Los partidos políticos son creados a nivel nacional, en donde puedes participar en los tres niveles de elección, nacional, regional y local, mientras que los movimientos son creados a nivel regional, en donde solamente puedes participar a nivel regional y local, o sea, provincia y distrito y la región. ¿Sí? Y antes había los movimientos, las organizaciones políticas locales, que era a nivel provincial, pero eso ya dejó de existir hace tiempo, ¿no? Lo anularon. Solamente hay partidos políticos y movimientos políticos, y cada uno tiene requisitos para su inscripción. ¿Cuáles son algunos requisitos que nos piden para poder registrar nuestro partido político en el registro de organizaciones políticas, el famoso ROP? Bueno, pues el registro de los partidos y movimientos está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, a través del registro de organizaciones políticas llamado ROP. Los requisitos es que se requiere un estatuto del partido o movimiento que se va a crear, un comité partidario, ¿no? Representantes, una relación de afiliados. Justamente esos afiliados son las personas que respaldan la creación de dicho partido o movimiento y que se supone que el partido o movimiento lleva la voz de esa relación de afiliados. Las firmas de adherentes son verificadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, o sea, la RENIET. La RENIET se va a encargar de verificar las firmas de aquellos afiliados a dicho partido, ¿no? O perdón, aquellos adherentes a dicho partido o movimiento, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Impedimentos. Están impedidos aquellas agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho, pues, ¿no? ¿Qué es el Estado de Derecho? Es aquel Estado en donde todas las leyes en el cual debemos de cumplir todas las personas, tanto la población civil, las autoridades, todas las entidades públicas y privadas,
¿no? Todos esos derechos que debemos de cumplir todos nosotros están en una Carta Magna llamada Constitución. Por lo tanto, cuando hablamos de un Estado de Derecho, es aquel Estado en donde se respetan todas las leyes que están establecidas en la Constitución. Las respetamos todo. Cuando alguien quiere transgredir una de las leyes del Estado de Derecho, es, en otras palabras, estaría yendo contra el Estado de Derecho. Por ejemplo, una banda de asaltantes de un banco estaría yéndose contra el Estado de Derecho. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que nadie puede apropiarse de bienes ajenos. Eso está pues en nuestras leyes, en nuestras normas. Por lo tanto, si hay una persona o grupo de personas que realiza ese acto delictivo, pues estaría yéndose contra el Estado de Derecho. Entonces, eso es el Estado de Derecho. Es un Estado en donde todas las leyes, los derechos están inscritas en ese Estado, en esa Constitución, en el cual todos debemos de cumplirla, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, 18 partidos políticos cuentan con inscripción vigente en el ROF. Esos son los 18 partidos políticos que actualmente están inscritos y reconocidos por el ROF. Todos ellos cumplieron con crear su estatuto, comités partidarios a nivel nacional, no tener su junta directiva, su relación de afiliados, su relación de adherentes, que son distintos. Ahora, cuando tú creas un partido político en movimiento, no es que porque tú lo has creado tú eres el dueño, no es así, siempre se tiene que respetar la democracia interna. Por ejemplo, si creamos un partido político y queremos mandar candidatos a los diferentes distritos del Perú, a las diferentes provincias, regiones y a la misma presidencia, pues no porque yo soy el fundador, el impulsor, el dueño o el que financia el partido o movimiento, no por eso yo voy a imponer a los candidatos. Siempre se va a tener que respetar la democracia interna. Esa es justamente la norma, la ley. Así tú crees un partido o movimiento con tu propio peculio, tú mismo seas el que lidere, eso no quiere decir que tú puedas hacer lo que tú quieras. Tienes que respetar la democracia interna. Ese es un requisito que tienes que acatarlo. Y si no lo acatas, simplemente no crees tu partido o movimiento, ¿no? Porque si es que no quieres acatar esa norma que es principal, pues no tendría sentido, pues, ¿no? O sea, acá las personas que crean su partido o movimiento tienen en claro bien esto de la democracia interna, ¿sí? Se supone que esto se debe dar de esta manera debido a que nadie puede aprovechar de su poder económico adquisitivo para imponerse, pues, dentro de los procesos democráticos en nuestro país, sino que la democracia es una libre expresión de las personas, pues, ¿no? Sin que haya interferencia económica de por medio. Por lo tanto, la democracia interna se da en todos los partidos y movimientos cuando van a elegir a los candidatos, ¿no? De los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? El número, por otro lado, esa es la democracia interna. Por otro lado, tenemos este, la cuota de género, en donde dependiendo de la plancha de candidatos, mínimamente el número de mujeres u hombres no pueden ser inferior al 50% del total. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo voy a mandar candidato a la alcaldía de un distrito y dentro de la plancha va el candidato a la alcaldía y 9 regidores más, ¿no? Que van a ser regidores de dicho alcalde si es que gana, en total serían 10 personas. De esas 10 personas, entre alcalde y regidores debe haber por lo menos 5 varones y 5 mujeres. Eso se llama la cuota de género. En donde el primero puede ser varón o mujer, cualquiera de los dos. Si, por ejemplo, consideras que el primero sea varón, el segundo obligatoriamente tiene que ser mujer, el tercero varón, cuarto mujer y así sucesivamente. Y si es al revés, si el primero es mujer, el segundo obligatoriamente tiene que ser varón y luego mujer, varón y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la cuota de género, profe. Y si son, por ejemplo, 9 personas, ¿cómo se hace? Bueno, mínimamente debe haber 4 varones, 5 mujeres o 4 mujeres y 5 varones. Así debe ser. ¿Ya? Eso con relación a la cuota de género y al orden de prelación, ¿no? El orden de prelación, ¿cuál es? Es que tiene que ir intercalado, varón y mujer. Si el primero es varón, el segundo es mujer. El siguiente es varón, mujer y así sucesivamente. Por otro lado, también tenemos la cuota de los jóvenes, ¿no? Y también de las comunidades nativas, indígenas, ¿no? Son otras cuotas también que considera, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué más? Imagínate que ya hemos creado nuestro partido político, nos hemos inscrito, hemos hecho nuestra elección interna y bueno, pues uno de ustedes es el candidato del partido a cierta alcaldía. Pero durante su campaña, imagínate que se te ocurre regalar dinero en un juego, ¿no? O dinero, ¿no? En donde tú estás postulando a algún cargo público. Entonces, ¿eso qué generaría? Se generaría que estaría violándose la prohibición, ¿no? Una prohibición que es la de no dar
entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos o dádivas o cualquier otro objeto de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros, ¿no? Por parte de los candidatos a ninguna persona, no le puede dar, no puede efectuar. ¿Qué pasa si un candidato efectúa ello, regala dinero, obsequia algo a una persona X? Pues simplemente ese candidato se le contienda. ¿Por qué? Porque indirectamente está comprando su voluntad de voto. Profe, pero no le ha dicho nada. Si quiere la persona votará por ese candidato. No. Claro, no le dice nada, pero ya al ofrecerle algo indirectamente está comprando su intención de voto. Esa persona va a pensar antes de votar por otro, ya que tú le regalaste algo. Entonces, eso sería pues violar este punto, ¿no? Esta prohibición. Sería violar, ¿no? El regalar dinero, dádivas o cualquier otra este, obsequio de naturaleza económica. Ahora, también se prohíbe la candidatura de aquellas personas que están condenadas a pena privativa de libertad, ¿sí? También se les prohíbe, ¿no? Su postulación, a menos que estés en juicio y todavía no te sentencien, ¿no? Si todavía estás en un juicio y no te sentencia, pues tienes derecho a participar libremente. Y por último, recibir aportes de personas condenadas o con prisión preventiva. Una persona que ha estado involucrado en corrupción, ha sido condenada o ha estado con prisión preventiva por de repente delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tal ilegal, entre otros, tampoco pueden postular ni tampoco pueden dar dinero, aporte a los partidos políticos. Profesor, pero si el aporte está prohibido, no. Nadie ha dicho que el aporte está prohibido. Un partido político puede recibir dinero de alguien, por supuesto. Una persona, un civil puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero donar mi sueldo de 1.500 soles a cierto partido. ¿Lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Pero el punto es que todo dinero que ingresa al partido tiene que ser registrado. ¿Quién lo dio? ¿Cuánto le dio? ¿Cuándo le dio? El problema es, no sé si ustedes recuerdan con el caso de Keiko Fujimori, ¿sí? Que quiso justificar, pues, ¿no? En este caso sus aportes con supuestos cócteles que la gente pagó, creo que decía 10.000 soles por cada cautelada, ¿no? Buscó una forma absurda para justificar el dinero que le habían dado. Y bueno, pues la denunciaron por organización criminal, no tanto por el dinero que le habían dado, porque eso es legal, lícito, sino que no lo estaba declarando. No había dicho quién realmente lo había regalado, ni cómo lo había conseguido ese dinero. Entonces, eso da mucho cuestionamiento si es un delito. Ahora, también se entiende que no quiere mostrar quién le dio ese dinero, porque al final eran empresarios que de repente después que ganase, si es que ganara, ¿no? Iba a ser beneficiada su empresa no por ella. Entonces, obviamente ahí la gente se iba a levantar. Pues ¿no? Imagínate que yo soy un empresario, Miguel Faustino Romero, imagínense, y yo doy 2 millones a la campaña, pero debo pues como 150 millones al Estado. Una vez que la persona que yo le apoyé con 2 millones llega a la presidencia, se supone que ya me va a apoyar, va a buscar la forma de condenarme de esos 150 millones que llegó al Estado, ¿no? Y con eso tú sacas tu conclusión. ¿Fue rentable o no fue rentable? ¿Es mejor pagar 2 millones que pagar 150 millones o no? Sí, pues. Y por otro lado, la otra persona también recibió 2 millones, el cual le sirvió para su campaña. Entonces, es por eso que suelen no declarar quién le dio, quién le da aportes y cuánto aporte le dan. ¿Por qué? Porque mayormente la gente se mueve en base a intereses, a intercambios de apoyo, ¿no? Eso es lo lamentable. Pero es una realidad, pues, ¿no? Acá están las cuotas electorales, ¿no? Con el objetivo de garantizar que los procesos electorales cuenten con participación de mujeres, jóvenes y de los representantes de los pueblos indígenas. La legislación peruana establece una serie de cuotas mínimas en las listas de candidatos a cargos por elección de elección popular. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Varones y mujeres, 50%, ¿no? 50% de los postulantes deben ser varones, 50% mujeres. Profesor, ¿qué pasa si de repente es postulante a la presidencia? Ahí la plancha solamente es de tres, presidente y el primer y segundo vicepresidente. Ya, pues si es así, mínimamente uno es varón o mujer, mínimamente. Si el primero, de repente, son dos varones y una mujer, ¿no? Ya, pues ahí está la cuota de género. Y lo otro es el orden de prelación. Si colocas primero al varón, el segundo tiene que ser mujer, el tercero varón.
y solamente quieres colocar a una mujer y dos varones, no puede ser la primera mujer. ¿Por qué? Porque si la primera es mujer, el segundo es varón, la tercera debería ser mujer. Ese es el orden de prelación. Entonces, eso tampoco se puede romper. El orden de prelación y la cuota de género. Por otro lado, dentro de la plancha, ¿no? Debe haber por lo menos el 20% de ciudadanos jóvenes, menores de 30 años, ¿sí? Eso se aplica solo para los cargos de consejeros regionales y regidores, no tanto para la presidencia, ni para el Congreso, ni para las alcaldías, ni gobiernos regionales, sino solamente para los consejeros que van a ser parte de los, este, los consejos municipales o los gobiernos regionales, ¿no? Porque en los consejos municipales tenemos regidores. Ahí en esos regidores por lo menos el 20% debe ser menores de 30 años. Y en los gobiernos regionales también hay regidores regionales y ahí también debe haber por lo menos el 20% de menores de 30 años. Y finalmente tenemos la cuota de comunidades nativas indígenas. Ahí el 15% debe ser este, pobladores de cierta comunidad indígena, siempre y cuando se aplique. Por eso es que acá dice, no se apliquen las elecciones regionales y municipales respectivamente, siempre y cuando haya en el territorio de cierta comunidad distrital, ¿no? O sea, en el territorio de cierto distrito o en el territorio de cierta región. Si es que dentro del territorio hay comunidades nativas indígenas, esos esas personas de esas comunidades nativas indígenas, por lo menos el 15% deben ser representantes de dichas comunidades. ¿Sí? Bueno, eso sería todo con relación pues a este tema de las organizaciones civiles, sociales y políticas. Aquí les dejo las claves del día de hoy en Cívica. Tenemos acá pues número 1, C de casa. Número 2, E de enano. Número 3, T de casa. Y número 4, E de enano. Con eso, jóvenes, estaríamos terminando Profesor. todos nuestros temas de cívica. ¿Sí? Profesor, ¿podría explicar sobre las alianzas y fusiones? Ah, ya, claro, claro, sí, no hay problema. Ya, en el caso de las alianzas y fusiones, cuando hablamos de una alianza, voy a prender mi camarita para que me vean, ¿ya? Ya, cuando hablamos de una alianza, es cuando se juntan, por ejemplo, dos movimientos, obviamente dentro de una misma región, o dos partidos. No se olviden que los movimientos son a nivel regional. Imagínate que en Ica tenemos el movimiento X y el movimiento Y. Entonces hacemos una alianza. Se une el movimiento X y Y que pertenecen a la región Ica para postular juntos a un proceso electoral. Y el objetivo de las alianzas es fortalecerse como, digamos, a nivel popular, ¿no? O sea, ganar las elecciones. Cuando se dan las alianzas, tienen que crear un logo en donde los logos de ambos movimientos se identifiquen. Lo mismo puede ser con partidos, se pueden formar eh, alianzas con partidos, como lo que se dio hace 2 elecciones atrás entre el APRA y el PPC, en donde estaba Lourdes Flores Nano y Alan García. Hicieron una alianza para un proceso electoral no presidencial, en donde su logo era un mapita del Perú con una estrellita del APRA. Entonces ellos postularon. Solamente dura la alianza el tiempo del proceso electoral. Termina el proceso electoral, la alianza se disuelve. En cambio, la fusión es cuando se unen dos movimientos o dos partidos, pero en este caso se unen para ya no dividirse. Las alianzas solamente es para un proceso electoral y luego se disuelve, mientras que las fusiones son para siempre, en donde ninguno de los dos movimientos o partidos que decidan fusionarse, sus características van a prevalecer, sino que en conjunto ellos forman un nuevo nombre, ¿no? Que represente o identifiquen a esa fusión de los dos partidos que han decidido, valga la redundancia, unirse o fusionarse o unirse o movimientos, pues, ¿no? De esa manera funcionan las fusiones. No sé si me he dejado entender la diferencia entre fusión y alianza.
Sí, profesor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mientras tanto, tomarme mi foto. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Dudas, inquietudes? Díganlo con total confianza. Todavía 10:30 acaba, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Acaba 10:30? Sí, ¿no, chicos? Ahí dice que todo claro. A ver, los demás. Aprovechemos todos los minutitos posibles. Ya está. Juan dice sí, todo claro. Excelente, chicos. Lisbeth también dice todo claro. Listo, jóvenes. Entonces, si todo está claro, Profesor, una consulta, pero es respecto a geografía. dime, nos queda un segundo, rápido, al toque. ¿Cuál es el relieve que tiene el mejor clima? El relieve que tiene, ya, a ver, lo que pasa es que el relieve, ¿qué es el relieve? Lo dije al comienzo de la clase, es la forma que presenta la superficie terrestre. La superficie terrestre no es plana como una mesa, sino que tiene elevaciones y hundimientos, ¿sí? Entonces, ese es el relieve. Y el clima va a depender de otros factores. Entonces, no podemos decir cuál es el relieve que tiene el mejor clima, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el espacio geográfico con mejor clima, ¿no? Eh, si usamos, por ejemplo, la división de pulgar Vidal, la Yunga tiene un buen clima, por ejemplo. Un buen clima es donde las temperaturas sean templadas, no haya mucho calor ni mucho frío, ¿no? Pero no se puede decir cuál es el relieve que tenga el mejor clima. Sería erróneo de mi parte decir tal relieve, porque no, pues, porque un relieve es un desierto, una meseta, un tablazo, un cerro, ¿no? Esos son los relieves. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya, Sí, chicos. profesor, gracias. Listo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta el próximo martes. Que le vaya bien. Chao.